Existe actualmente en el mundo una ola creciente de interés por el ocultismo, la clarividencia, el psiquismo, la necromancia, la brujería, los viajes astrales, la meditación trascendental, la magia, la percepción extrasensorial, la cartomancia, la parapsicología y otras formas del misticismo, fetichismo o espiritismo. La Biblia nos revela que detrás de todas estas prácticas ocultas existen fuerzas espirituales, invisibles e inteligentes, trabajando para llevar al hombre al terreno de lo sobrenatural y apartarlo de la verdad revelada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12, encontramos estas palabras: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Luego, en la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, encontramos también estas palabras: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia nos describe también una guerra que existe actualmente en el universo entre dos fuerzas, entre las fuerzas del bien y entre las fuerzas del mal. Su objetivo es la mente del ser humano. La mente del ser humano es el campo de batalla entre estas dos fuerzas del universo. Y Dios ha permitido esta guerra durante casi 7,000 años para que al final sea demostrado que el bien triunfará y que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Esos poderes invisibles de las tinieblas están organizados y tienen como jefe a un ángel caído, increíblemente hermoso, increíblemente inteligente, astuto, y es el maestro en el arte de engañar a las personas. La Biblia usa diferentes nombres para describir a este hermosísimo ángel. El primer nombre que se le da es la serpiente antigua, el diablo, que significa engañador, Satanás, que significa el adversario, Belcebú, el príncipe de las tinieblas, el dragón. Este ser increíblemente inteligente tiene engañado, la Biblia dice, a casi toda la humanidad, y a su mando existen millones de seres inteligentes que la Biblia les llama espíritus inmundos o demonios. La palabra demonio viene del griego daimon y significa ser inteligente y conocedor de todas las cosas. Entonces la Biblia nos corre el velo y nos muestra que no es un fraude, que no son cuentos de hadas, que es algo totalmente verídico y que pertenece al mundo de los espíritus. La misión de Jesucristo para que la tengan en abundancia. Vamos a ver en esta mañana que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra a poner en actividad a estos seres inteligentes que la Biblia llama espíritus inmundos, y vamos a ver un pasaje de las Escrituras para analizar las actividades de estos seres inteligentes
que tienen como misión destruir y causar perturbaciones psíquicas a los seres humanos. En el libro de Lucas, capítulo 8, los que tengan Biblia la pueden abrir, Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 33, encontramos el pasaje más completo de toda la Biblia acerca de las actividades de estos seres inteligentes. Y nos cuenta la Biblia esta historia. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro de la ciudad un hombre endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Damas y caballeros, en esta mañana vamos a analizar este pasaje y vamos a extraer de estos versículos las principales enseñanzas que la Biblia nos da acerca de los demonios. Noten ustedes en el versículo 27 que en primer lugar encontramos que este hombre endemoniado en la tierra de Gádara no vestía ropa. La primera cosa que la Biblia nos enseña es que los demonios, escuchen ustedes, los demonios están asociados con la inmoralidad. Y cuando vemos en México una ola como jamás la habíamos visto, por todos los cines, en todas las revistas, los bailes, en las discotecas, el desenfreno sexual y la inmoralidad y los valores tergiversados, nos damos cuenta que los demonios están sueltos en México. Tienen relaciones sexuales antes de casarse, con el sexo. Las personas exhibicionistas con el sexo, la Biblia nos dice que tienen relaciones demoníacas. No necesariamente tienen que estar poseídas, pero la Biblia nos dice que están oprimidas por estos seres inteligentes, porque si hay algo que destruye a una nación, si hay algo que destruye a un hogar, y si hay algo que destruye unidad, destruye los principios del rendimiento, los destroza, es como un veneno interior. Y estamos contemplando en México, en nuestros propios más grande que el país había tenido en muchos años. En el versículo 28 nos dice la Biblia que al ver a Jesús, lanzó un gran grito y cayendo a los pies de Jesús, le dijo a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Te ruego que no me atormentes. En segundo lugar, notamos que los demonios o las personas que tienen demonios sufren con la presencia de una persona que tenga el Espíritu Santo. Los demonios fueron los primeros en identificar a Cristo cuando vino a la tierra. Vemos en el capítulo 1 de Marcos que cuando Cristo vino a la tierra no encontró los demonios en los prostíbulos, no los encontró en las oficinas del Partido Comunista, ni del Partido Socialista, ni los encontró en las cantinas. Cristo encontró los demonios en las sinagogas, en los lugares donde más religiosos había.
Y cuando vieron a Cristo, se asustaron y le dijeron lo mismo. ¿Por qué nos atormentas? Los demonios, estos seres inteligentes, no pueden contra la personalidad y el poder y la fuerza del Espíritu de Dios. Hace unos meses mataron a un doctor muy famoso en México, el archimandrita de la Iglesia griega ortodoxa, el doctor Pablo de Ballester. Íbamos a tener en el mes de abril un debate, porque hubo un programa en la televisión donde esta persona, ya fallecida, negó públicamente la existencia de Satanás y él no creía en lo particular la existencia de seres inteligentes. Ya estaba arreglada la cita para poder tener un debate en la televisión y mostrarme con las escrituras que si alguien habla de los demonios y las fuerzas invisibles de maldad, es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Desgraciadamente, el doctor Pablo de Ballester llegó a su destino eterno y solo Dios sabe en dónde se encuentra su alma. Pero en esta mañana, con la autoridad de la Biblia, yo les digo, la palabra de Dios es veraz. Y cuando nosotros jugamos con estas cosas, estamos violando principios bíblicos y estamos viendo a la gente a nuestro alrededor poseída por demonios y con ataques que estamos atribuyendo a enfermedades psíquicas, a enfermedades mentales, a locura o esquizofrenia, cuando la Biblia nos dice que el 80% de las personas tienen demonios o problemas demoníacos cuando tienen estas características. El versículo 29 dice que mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataron con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Aquí encontramos 3 enseñanzas más. Número 1, una persona que sea cristiana, con la presencia del Espíritu Santo, puede liberar a un endemoniado. El endemoniado no se sale con una cruz ni con el agua bendita. Estas son costumbres paganas. Los demonios no le tienen miedo a la cruz, ni le tienen miedo al agua bendita, ni a un sacerdote, ni a un pastor, ni a un predicador. Los demonios tiemblan ante la presencia del Espíritu de Dios. Y los demonios no pueden soportar la sangre de Jesucristo. Vemos también en este versículo que los demonios hacen que las personas tengan fuerza sobrenatural. Dice la Biblia que lo ataron con cadenas y las rompió. Las personas endemoniadas manifiestan síntomas de fuerza sobrenatural. Pueden pelear con 5 hombres, pueden agarrar un escritorio que pese 80 kilos y levantarlo con la facilidad con que levantan una pluma. Estos síntomas implican a la luz de la Biblia una posesión de seres inteligentes. Vemos también que esta persona, dice la Biblia, era impelido por el demonio. La Biblia nos enseña que una persona puede ser controlada, dirigida por los seres inteligentes. Este hombre que nos cuenta las Sagradas Escrituras no era responsable ya de su mente, ni de su inteligencia, ni sus fuerzas motrices. El demonio lo controlaba, lo llevaba al desierto, lo regresaba, lo escondía, hacía que odiara a la gente, que se quitara la ropa. Estos seres inteligentes pueden poseer a una persona y despojarla de toda su conducta y personalidad. El versículo 30 dice la Biblia que le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Otra enseñanza que encontramos es que la Biblia nos enseña que una persona puede tener más de 10,000 demonios. Más de 10,000 demonios. El escritor Josefo decía que una legión romana tenía aproximadamente entre 7,000 y 8,000 soldados. Y estos demonios que estaban dentro de esta persona eran más de 5,000 u 8,000 seres inteligentes. Y ahora encontramos también que Jesús, cuando se dirigió al endemoniado, no les dijo, noten ustedes cómo se llaman. Se dirigió a uno en particular porque los demonios están organizados. Los demonios tienen jefe
y México tiene un jefe, Estados Unidos tiene otro, Europa tiene otro, y todos como gobernantes le rinden pleitesía y le entregan informes constantes a Satanás, el príncipe de los demonios. Hagan de cuenta que ustedes es la guerra de las galaxias, exactamente lo mismo. Parece un cuento de hadas, parece cosa del otro mundo, pero la gente es más fácil que crea en ET y en los ovnis que en lo que dice la palabra de Dios. Y en último lugar, en el versículo 33, el versículo 33 dice la Biblia, que salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al agua y se ahogó. Damas y caballeros, nos encontramos en este momento en la enseñanza más grande que la Biblia nos enseña de las fuerzas del mal. ¿Cómo es posible que los demonios, después de que Cristo les dio permiso y les dijo, váyanse y entren en los cerdos, cómo es posible que los cerdos no fueran despeñados a la barranca por los mismos demonios? Que los demonios, nos preguntamos, no querían tener contacto con los cerdos y no necesitaban los cuerpos. Entonces hay una contradicción de que los cerdos se hayan despeñado. Pero a esta enseñanza es la enseñanza más grande en toda la Biblia del principio del mal. Esto nos enseña lo siguiente, que el mal por sí mismo no puede subsistir. El mal acaba destruyéndose a sí mismo. Cuando ustedes tienen una banda, por ejemplo, de asaltantes, de bancos o de lo que sea, si no los agarra la policía, se acaban destruyendo entre ellos mismos. Cuando tienen ustedes un matrimonio y las dos personas del matrimonio, los dos cónyuges, son malos, los dos no pueden vivir juntos porque uno mata al otro o la otra lo mata a él. El mal no puede subsistir por sí mismo. Por eso el principio más grande y más contradictorio es en esta mañana preguntarte, ¿en qué partido te encuentras? ¿A qué amo estás sirviendo? ¿Bajo qué fuerzas te encuentras controlado? ¿Cuáles son tus metas y tus objetivos? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién está dando propósito y significado? ¿O eres como una planta en esta mañana? ¿Eres como un animal que no crees en nada? ¿Eres escéptico? ¿Tú eres tu Dios? ¿El ídolo en tu corazón eres tú y solo crees en ti mismo? La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vemos en segundo lugar en esta mañana, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 13 al 16, otra enseñanza acerca de estos seres inteligentes. Hechos capítulo 19, del 13 al 16. La Biblia dice estas palabras. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí vemos que unas personas que eran hijos de un sacerdote vieron a Pablo caminar por las tierras de Palestina echando demonios y a espíritus malos. Y estas personas creyeron que solamente con decir sal de él o ábrete sésamo, las personas iban a ser desposeídas por Satanás. Entonces se acercaron a un endemoniado y le dijeron, te conjuro en el nombre de Jesús. Pero la otra enseñanza que encontramos en esta mañana es que la Biblia nos dice que los demonios conocen quién tiene el Espíritu de Dios. Tú puedes pretender ser cristiano, puedes pertenecer a una iglesia, puedes ser bautizado y confirmado, puedes ir a la iglesia católica, a la iglesia protestante, a la iglesia evangélica, pero el pertenecer a una iglesia, damas y caballeros,
no nos da el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó, tienes que nacer de nuevo. Tu vida tiene que ser convertida. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que recibir al Espíritu Santo. Y cuando tú comiences a manifestar frutos de justicia y una vida nueva en Jesucristo, y no tienes miedo de decirle a la gente, Cristo es el Señor, entonces dice la Biblia, conocerás la verdad, y la verdad, dice Cristo, te hará salvo. Encontramos también en Marcos capítulo 5 que los demonios no solamente están organizados y saben quiénes somos los que tenemos el Espíritu de Dios, sino que también nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, que ellos saben el tiempo del final del mundo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y 12. Y dice la Biblia, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No es una coincidencia que el libro de Apocalipsis se haya escrito hace 2000 años, y que la Biblia nos haya profetizado hace 2000 años, que en los últimos tiempos vendría un resurgimiento del ocultismo, de los horóscopos, de la limitación y los fenómenos que la parapsicología estudia. Está profetizado en la Biblia y es exactamente el mundo al cual nosotros estamos contemplando. Vamos a ver ahora, en esta mañana, algunas prácticas del ocultismo que están relacionadas, según la Biblia, con los demonios. En primer lugar dice Isaías capítulo 47 que la astrología, fíjense que no estoy diciendo astronomía, la astronomía es el estudio de las estrellas y de los cielos. La astrología es la ciencia que pretende predecir el futuro a través de la influencia de los astros como el sol, la luna y las estrellas. Y ahora ves a la gente y te dicen, ¿qué signo eres? Yo soy Capricornio, pues no me puedo llevar contigo porque tú eres Géminis. Y encontramos que la gente consulta los horóscopos y ellos creen que los horóscopos o la influencia de los astros influyen en la vida del ser humano. Damas y caballeros, la Biblia condena la astrología. En Isaías capítulo 47 encontramos en el versículo 13 las palabras del profeta Isaías hace 2750 años. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. En Jeremías capítulo 8, versículo 2, la Biblia dice, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como el estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Cómo es posible, damas y caballeros, que nos consideremos seres racionales, inteligentes, pero que creamos que los astros están dirigiendo nuestras vidas? Los seres inteligentes, los espíritus demoníacos, hacen que las circunstancias de tu vida se adapten a tus horóscopos para hacerte creer que se están cumpliendo y para que tú pongas tu confianza y no tomes decisiones si tu horóscopo te lo prohíbe. En segundo lugar tenemos la tabla de la Ouija. La tabla de la Ouija es una tablita en la que los niños actualmente en el colegio de mis hijos tienen cantidad de muchachos jóvenes y creen que es una ridiculez, creen que es un juego y le ponen las manos y se mueve. Ustedes investiguen esa tabla, no tiene ningún mecanismo, no tiene ningunas pilas, no tiene baterías, pero se mueve y contesta preguntas. La Biblia condena y nos dice que es una forma moderna para introducir a la juventud al espiritismo.
Los demonios mueven la tabla de la Ouija, engañando a la persona para que busque el futuro en la Ouija y no en la palabra de Dios. Los practicantes de la Ouija generalmente acaban en las drogas, en la brujería o en los cultos satánicos. Tenemos también la percepción extrasensorial. Esta es la habilidad de conocer o de saber el futuro de una manera sobrenatural, como por ejemplo leer un libro con los ojos cerrados, con los puros dedos. Aquí existe en un hotel muy conocido en México una escuela que se les invita a los niños a ejercitarlos. Fíjense a dónde hemos caído, a ejercitarlos, a leer los libros con los ojos vendados. Esto pertenece al mundo espiritual de las fuerzas del mal. No es verdad que el hombre pueda leer sin los ojos. El poder que el hombre usa para leer sin los ojos le es energetizado por los espíritus demoníacos. Tenemos la meditación trascendental. Lleno está México de gurús. Lleno está de personas que van al yoga. ¿Y qué hay de malo en la meditación? Es un camino para la iluminación que conduce a la autohipnosis, y la enseñanza de la meditación trascendental es creer que la persona se puede sintonizar con el mundo cósmico del ser absoluto. Tiene su origen en el hinduismo. La meditación tiene su origen en el hinduismo. Y no hay nada de malo en meditar, pero sí hay algo de malo en poner tu mente en blanco, porque si algo le abre las puertas a estos espíritus demoníacos es poner la mente en blanco. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, todo lo que es honesto, todo lo que es digno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, escuchen ustedes, en esto pensad. Dios quiere que meditemos día y noche en su palabra, que consideremos sus testimonios, que pensemos en la obra de su creación, porque cuando nos alejamos de la meditación de la Biblia y nos metemos con los gurús y nos metemos con la meditación trascendental, acabamos teniendo problemas psíquicos más graves de lo que nosotros podemos imaginar. Tenemos también el Hare Krishna. El Hare Krishna adoran a muchos dioses, pero consideran a Krishna la persona suprema. Enfatizan la relación con Krishna para que tu alma sea salvada. Y la relación se obtiene a través de cantar o cánticos repetitivos. Y estos cánticos supuestamente llevan a la persona a un estado de felicidad estática. Tenemos también la famosa teoría de la reencarnación. La reencarnación es el sustituto más falso que existe para el plan de la salvación de la Biblia, pues la reencarnación enseña que la transmigración del alma en un cuerpo, en un animal o en un insecto después de que la persona se ha muerto. El alma del ser emigrado comienza a vivir en otro cuerpo, ya sea de un animal, de un insecto, de una paloma o de una mosca. La Biblia nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 27, la Biblia dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay otra oportunidad, damas y caballeros. Cuando tú mueres, ya no vuelves en ningún animal, ni en la persona de Buda, ni en la de Kennedy, ni en la de Krishna. Cuando tú mueres, la Biblia nos enseña que no existe en el mundo de los espíritus ningún espíritu de ninguna persona humana vagando en pena, como nos dicen los cuentos mexicanos. Los fantasmas y las leyendas y los duendes es una realidad, y que se mueven las puertas solas y que se caen las tazas de la mesa es verdad, son espíritus demoníacos. Vemos también el control mental. El control mental está de moda en México, y principalmente el método Silva. El control mental enseña que el hombre puede llegar a tener control de su mente mediante la autosugestión, y de esta manera vivir de una manera más positiva. La Biblia, por el contrario, nos enseña que el hombre nunca podrá controlar su mente ni dominar su mente. Dice el Señor, nada podéis hacer. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, estas palabras:
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En 2 Corintios 4:4 la Biblia nos dice: el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la verdad del Evangelio. Tenemos otras prácticas satánicas, como la adivinación a través de las cartas. ¿Cuántos de ustedes van a que les lean las cartas tarot, y a que les lean el café, y a que les lean las bolas de cristal? La Biblia condena estas cosas. Tenemos también la telepatía, la clarividencia, el vudú, el mucamba, adivinar para encontrar agua o petróleo o minerales por medio de un palo en una forma horquillada. Esto es el viejo ejercicio ocultismo que se llama el arte del saorí. Tenemos a las sesiones espiritistas, los mediums, hablar con los muertos. Todas estas cosas, damas y caballeros, son verdad. Si hay mediums en esta mañana, ellos pueden decir que han oído voces y que dijeron: soy el espíritu de Cuauhtémoc, soy el espíritu de tu abuelita, soy el espíritu de Santa Gertrudis. Y esto no es algo de risa, es algo verdadero. ¡Son demonios! Tenemos también la levitación, personas que ahora se encargan de levantar a las personas con la fuerza mental, y la Biblia dice que las personas involucradas en la levitación están en los poderes de las fuerzas del mal. Y me sorprende que ahora las personas religiosas, o que se dicen religiosas y quieren guardarme a la secta a la que pertenecen, están practicando la levitación. Y con un pie dicen: creo en Dios, y con el otro pie dicen: también a ti, Satanás. Tenemos también la busca de la curación de enfermedades por medio de las limpias. ¿Cuántos de ustedes han ido a que les hagan limpias? Una vez una señora me dijo: oiga, señor, fíjese que la señora que me hizo la limpia tenía el retrato de la Virgencita, y tenía los santos, y tenía flores, y me dijo que creía en Dios. Y yo le pregunté a esta señora: señora, pregúntele a esa bruja en qué Dios cree. Los romanos tenían 7 millones de dioses, los griegos tenían 6 millones de dioses. ¿Cuál Dios? ¿Cuál de todos? La Biblia dice que el único Dios verdadero es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de la Biblia que envió a Abraham, a Isaac y a Jacob y a su hijo a morir en una cruz del Calvario. Él es el único Dios verdadero. Tenemos también la curación a través de la hipnosis y a través del péndulo o a través de los trances hipnóticos. Y tenemos también las enseñanzas de los rosacruces, de los espiritistas, de los espiritualistas, de los testigos de Jehová, de los mormones, de la ciencia cristiana, del unitarismo o unity, de la teosofía y de todas estas sectas que están totalmente energetizadas y controladas por las fuerzas del mal. Vamos a ver algunas características de las personas que están envueltas en estas prácticas ocultas. Depresiones prolongadas es una de las características principales de personas envueltas en el ocultismo. Depresiones muy largas, melancolía obsesiva, pasiones incontroladas sexuales, afición a las drogas. La palabra droga viene del griego fármaco, y las personas que en esta mañana estén tomando Valium o pastillas ecuaniles para dormir o para levantarse, hay una gran asociación entre los tranquilizantes y los demonios. ¿Qué le está usted diciendo, señor, que estoy endemoniada? Señora, no le estoy diciendo a usted eso, le estoy diciendo que puede usted llegar a perder totalmente el control mental que Dios le dio si usted sigue en la posesión y en la esclavitud de los tranquilizantes. La palabra fármaco, que es la palabra griega droga, se tradujo en la Biblia hechicero. Hechicero. Temor crónico, personas que les da miedo subirse al avión, ir de compras, salir a la calle. Estos temores obsesivos o fobias son producidos por espíritus demoníacos. Un deseo desmedido de llamar la atención. ¿No han visto a los exhibicionistas?
Esas personas que desmedidamente quieren que todo el mundo las vea y pasan en la zona rosa con un peinado así que parecen extraterrestres y sin brasier y los hombres sin zapatos. Ese deseo de llamar tan desmedidamente la atención está relacionado con espíritus demoníacos. Indiferencia a las cosas espirituales. Tú sientes en esta mañana y estás diciendo a ti mismo, es una mentira lo que este Señor está haciendo, estás oprimido por el diablo. Cuando la persona se bloquea y no es honesta con Dios y dice, Señor, quiero la verdad, quiero conocerte, abre mi corazón y mi espíritu, puedes encontrar la verdad. Pero tú en esta mañana te puedes cerrar con todo tu corazón y no hay problema. Pero siempre recordarás que en esta mañana Dios te ofrecía el perdón de pecados a través de la muerte y la sangre de Jesucristo, su Hijo divino. El desprecio de Cristo, la blasfemia contra la Biblia. He encontrado personas que blasfeman contra la Biblia y la deformación de la voz o de la personalidad nos están mostrando una sintomatología o un cuadro de una persona controlada por espíritus demoníacos. Y en último lugar, los intentos de suicidio. Damas y caballeros, cualquier persona en este globo que vivimos que tenga intentos de suicidarse, la persona está oprimida 100% por demonios. Dice la Biblia en el libro de Levíticos, las prohibiciones de Dios contra todos los que practican esta forma de ocultismo. Levítico 19:26, la Biblia dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 31, no se vuelvan ni coman ninguna cosa con sangre, no seréis saboreros ni adivinos, para que no se contaminen. Levítico capítulo 20, versículo 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Versículo 27, dice la Biblia, y al hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 12, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La palabra adivinación es la palabra hebrea kosé kesamín, y significa buscar el futuro a través de las cartas, las bolas de cristal o la lectura del café. La palabra agorero es la palabra hebrea meoner, que significa predecir el futuro por medio de eclipses de la luna o de las estrellas. La palabra sortílego es la palabra hebrea mechash shepet, y significa sacar pronósticos observando el vuelo de los pájaros o por medio de las entrañas de los animales. La palabra hechicero es la palabra hebrea mechash shepet, que significa usar drogas o hierbas para hacer limpias o encantamientos. La palabra encantador es la palabra hebrea shover shaber, que significa usar hechizos para adivinar. La palabra divino es la palabra hebrea shoel, y significa consultar espíritus para ponerse en contacto con los muertos. Y la palabra mago es la palabra hebrea yidé oni, y significa practicar la adivinación en cualquier esfera dentro del oculto. Dios prohíbe entonces en su palabra terminantemente que el hombre se mezcle en las prácticas ocultas. Damas y caballeros, el Hijo de Dios, Jesucristo, el pan de vida, la resurrección, el que tiene las llaves del infierno y las llaves del cielo. La Biblia dice en Hechos 10:38, Dios ungió a él con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y a ustedes, Colosenses 2,
estando muertos, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a los espíritus demoníacos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que por cuanto los hijos hebreos capítulo 2 participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte en esta mañana estaban durante toda la vida sujetos a ser esclavos de Satanás. Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigos que nos visitan, damas y caballeros, en esta mañana, la Biblia nos dice que Jesucristo es el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, que Él es la luz, y que cualquiera en esta mañana que le abra su vida y que le reciba en su corazón, no permanecerá en tinieblas. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué necesito, me preguntas en esta mañana, para poder librarme de todas estas supersticiones, de todas estas prácticas ocultas y de que mi vida esté en peligro y la vida de mis hijos? La respuesta es la siguiente: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, abandonen estas prácticas. La Biblia nos dice que las personas que practicaban la magia, cuando oían el Evangelio de Cristo, juntaron todos los libros de magia y los quemaban, porque habían reconocido a Jesucristo como el único Dios verdadero. Tú necesitas en esta mañana abandonar tus caminos y voltearte en dirección contraria y decirle: Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador, creo que moriste en mi lugar en la cruz, con tu sangre preciosa me lavas y me guardas de las fuerzas del mal, y quiero desde esta mañana entregarte mi vida en espíritu y en verdad. ¿Hay alguien en esta mañana que quisiera venir a aquel que dijo: vengan a mí todos ustedes, los que están buscando en la adivinación, en las prácticas ocultas del futuro, vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón, y los haré descansar? Tu alma está trabajada y cargada. Has andado de una filosofía a la otra, de una religión a la otra, en el espiritismo, en los rosacruces, con los masones, por aquí y por allá, y solamente estás en un terreno especulativo. Damas y caballeros, en esta mañana estoy tratando con absolutos. No estamos especulando, no estamos hablando de filosofías, estamos hablando de la única verdad que existe, Cristo Jesús. Y Él te ama y quiere en esta mañana perdonarte, y aceptarás por la fe. Les pido a todos en esta mañana que inclinemos nuestras cabezas. Con nuestros rostros inclinados, reflexionemos por primera vez en las palabras de la Biblia. Muchas personas que se encuentran en esta mañana en este lugar han practicado o están practicando estas cosas prohibidas por Dios en su santa palabra, por la ignorancia de la Biblia. Tu corazón y tu mente han sido preparados en esta mañana para que oigas la voz del Espíritu Santo hablándote a tu corazón y diciéndote: si tienes sed, ven a mí y bebe, dice el Señor Jesucristo. Y como dice la Escritura, ríos de agua viva saltarán dentro de tu ser. Renuncia a las prácticas ocultas, vuélvete a Dios de la Biblia con todo tu corazón. Él te protegerá de cualquier daño, te revelará su futuro en su palabra, te perdonará tus pecados y te dará la vida eterna mediante la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Y así, con sus rostros inclinados, las personas que en esta mañana quieren renunciar a estas prácticas, o las que nunca las han practicado, posiblemente tarde o temprano caerías en estas trampas. Cristo te ofrece liberarte, sacarte de ese mercado de esclavos al cual pertenecíamos muchos de nosotros. Él quiere que vengas y pruebes
que en Él está la vida, en Él está el camino y en Él está el perdón de pecados.